tema muy importante porque ahora en esta nueva ronda de NDC se habla de crear nuevas estrategias de financiamiento y de inversión. Es decir, cómo los desarrolladores de proyectos, las empresas privadas pueden empezar a trabajar con el sector público para hacer esta cartera de proyectos que permitan acceder de una manera mucho más ordenada y sistemática a los mecanismos de financiamiento que existen, que vale decir, son cada vez más. Cuando yo comencé a trabajar en esto, había dos fondos de materia de cambio climático. Ahora estamos hablando de al menos una decena en el contexto de las Naciones Unidas, más muchos otros que se están generando a través de cooperación bilateral, de cooperación multilateral y de muchos fondos que se empiezan a generar también a nivel mucho más temático, ¿no? Electromovilidad, bosques, agua, ¿no? Entonces también hay una multiplicidad y por supuesto que uno de los temas es cómo generar esas propuestas, ¿no? Yo he escuchado mucho al sector financiero diciendo que la gran traba que tiene el sector financiero es que no encuentran proyectos bancables, ¿no? Que hay un reto importante en que el desarrollo de los proyectos sea realmente implementable y escalable. Y esto creo que es uno de los grandes retos que se observa para los desarrolladores, además, por supuesto, también de los incentivos. Los incentivos que también a veces en algunos países los incentivos son menores, en algunos otros son cada vez más grandes, pero los incentivos públicos van a ser críticos para la transformación y sobre todo en un momento de riesgo, ¿no? Ustedes saben que los principales problemas para los grandes inversionistas tienen que ver con los riesgos que ciertas actividades implican. Pero yo creo que el gran reto, en estos 2 minutos que me quedan, el gran reto que tenemos desde el punto de financiamiento y desde el punto de vista del sector privado es ya no solo el involucramiento del sector privado en actividades que tienen un impacto en la reducción de emisiones, como es la transición energética, la electromovilidad, la gestión de bosques, por ejemplo, pero creo que el reto más grande está en involucrar al sector privado, generar incentivos, regular y sobre todo generar asociaciones para involucrar al sector privado en temas de adaptación. La adaptación es crítica en América Latina y el Caribe. El impacto del cambio climático está amenazando a todos los sectores. Cada uno de los sectores tiene algún tipo de impacto y el financiamiento climático asociado a la adaptación no representa sino el 15% del total del mundo. 80% se va a la mitigación, menos del 15% a la adaptación cuando somos una región altamente vulnerable. Entonces también esta es una invitación a pensar cómo poder hacer y desarrollar proyectos que puedan ser escalables y con impacto regional, que velen por la adaptación, que traigan consigo también esta visión de cómo evitamos más pérdidas y daños derivados de cambio climático. Y esta es una de las invitaciones que les hago porque justo estoy saliendo de una discusión en el marco de las Naciones Unidas en donde estamos discutiendo una nueva meta de financiamiento. Eso es lo que se va a discutir en la COP, en Bakú. Es una nueva meta de financiamiento que va a sustituir la meta de los 100.000 millones de dólares, y aunque aún no sabemos cuánto va a estar, o sea, cuál es el quantum de esta meta, hoy sabemos que no es solo la cantidad, sino también la calidad del financiamiento, ¿no? Cómo logramos que haya acceso, que no haya un mayor endeudamiento y que ese financiamiento llegue a donde tiene que llegar, incluyendo, por supuesto, el incentivar empresas del sector privado a pequeña y mediana escala para que se sumen a la acción climática y no así a las acciones que contribuyen con el problema de cambio climático. Entonces, dejo por aquí estos pensamientos sobre la importancia de que el sector privado sí se sume de manera alineada con base en lo que establece el artículo 2.1c, pero sobre todo involucrarnos en esquemas que sean transformadores de raíz y hacia el futuro, pues de lo que nos espera con el problema de cambio climático. Cierro por aquí, Filipín, y también deseosa de entrar a una conversación después de mis colegas. Gracias. Muchas gracias, Sandra, por tu intervención. La verdad que creo que compartiremos todos que ha sido pues, una intervención muy interesante. Has hecho un buen resumen de cuál ha sido la historia de todo lo que es la financiación climática desde el inicio de los compromisos de 100.000 millones, pasando por el Acuerdo de París, y sobre todo ese llamamiento, ¿no?, de esas necesidades que ves o el gran desafío de no solo financiar lo que son las acciones de mitigación, sino también lo importante de la adaptación, sobre todo en países como puede ser en Latinoamérica, países más vulnerables al cambio climático, y por ello que, bueno, que actualmente representa únicamente un 15% y que debería destinarse más financiamiento a este destino, ¿no? Pues sin más, agradecerte tu intervención, ha sido muy, muy interesante. Y ahora vamos a dar paso a los dos casos de éxito. En primer lugar, vamos a ver, en este caso, el caso de éxito de España. Tenemos a Pablo Penone.
de Sostenibilidad Global del BBVA de España. Y sin más, Pablo, te doy la palabra. Muchas gracias. Gracias, John, y gracias por la invitación. Bueno, tengo que decir que Sandra había traído una presentación y ya me quitó los dos primeros capítulos de la presentación. Fantástico porque podemos ir directamente al grano. Vamos a ver, trabajo en el área global de sostenibilidad y trabajo principalmente en soluciones, ¿no? O sea, de soluciones sostenibles para todos los países. O sea, nosotros en BBVA ahora mostraré en estos 10 minutos, 8 minutos, cuál es la estrategia que tiene a partir de lo que Sandra comentaba, ¿no? O sea, nosotros queremos pasar, llevamos varios años con compromisos de movilización sostenible, entendemos las discusiones globales, participamos en las discusiones globales, pero entendemos que la movilización, en nuestro caso hay una movilización que es top-down, lo que va a pasar, lo que se va a discutir en Magú en, cada, en cada una de las cumbres de clima, pero necesitamos accionar, ya sea desde del bottom-up, para ver cómo podemos ayudar en ese momento de transición que están viviendo los países. Voy a presentar, vuelvo a decirles, hay algunas diapos, la gente de CODES les pasará luego. No sé si se ve ahí. Ahora sí, Ahora, sí. vale. Entonces, la primera parte me la salto porque realmente ya Sandra la abordó. Entonces, hay una redefinición del sistema financiero y cómo es la implicación en las empresas. Claramente lo que nosotros identificamos, y lo decía McCartney, que era el gobernador del Banco de Inglaterra, que estamos en el horizonte de una tragedia, ya lo decía en el 2015. Claramente, obviamente, hablaba Sandra del capítulo 2.1, aquí lo tenéis reflejado, el papel del financiamiento juega un papel central en todo el tema de la movilización hacia un camino a sostenibilidad y obviamente la aportación, como decía bien ella, la aportación de 100.000 millones de dólares ya se queda corto, ¿no? Sí, para nosotros es muy importante el foco en las políticas públicas. Necesitamos políticas que incentiven esa transformación, también lo comentaba ella. Necesitamos que esto evolucione entre lo público y lo privado. Las multilaterales juegan un papel relevante y también la regulación. Para los bancos es muy importante el marco de regulación. Y ya durante estos años, que parecía que no se estaba avanzando mucho, sí se ha avanzado mucho. Hay informes de transparencia súper estrictos para la banca sobre materia de sostenibilidad. El TCFD es uno de los reportes. Cuando empezamos haciendo nuestros primeros reportes del negocio responsable eran mínimos. Ahora los informes de TCFD están siendo súper estrictos, los reguladores mirándonos permanentemente, los inversores preguntándonos sobre lo que informamos. El papel de las taxonomías. BBVA tuvo la suerte de participar en la mesa de conversación, no solamente de la taxonomía, en Europa participamos de la mesa de discusión, pero también participamos en muchos de los países, como hemos participado en México o en Colombia, y todo el tema de la supervisión bancaria en cada país, ¿no? La banca tiene que ser referente en esto, tiene que tomar la iniciativa de colaborar con los gobiernos, con los supervisores, para crear un marco de condiciones donde esto sea algo que sea regulable, ¿no? ¿Qué quiere decir regulable? Cuando hablamos de sostenibilidad, no vale todo. Y esto, obviamente, el regulador europeo está siendo súper estricto y creemos que el resto de reguladores en América Latina lo van a hacer. Y también el impulso del movimiento, el movimiento de la industria financiera, ¿no? BBVA en este caso forma parte es uno de los miembros, pero es un miembro fundador del Net Zero Banking Alliance, que permanentemente está discutiendo sobre cómo tiene que ser el camino de cómo tenemos que tener un marco común de financiación en temas de sostenibilidad. Y la financiación en temas emergentes, lo decía en gran parte Sandra, tiene algunos impedimentos, algunas barreras, que es el costo de capital, los altos costos de inicio en la originación, en los horizontes temporales, toda la incertidumbre de la regulación, las herramientas de mitigación de los riesgos, también todo el tema de la falta de mercados de carbonos efectivos. Hay muchos, se han creado, pero necesitamos marcos de regulación.
marcos de subsidio de las industrias de combustibles fósiles, la falta de instrumentos en monedas locales, ¿no? Nosotros creemos que esto es muy relevante porque obviamente marca algunas de las pautas que se van a necesitar. Algunas de las propuestas, Sandra decía hay una sobre la mesa, aumento del apoyo financiero de las economías desarrolladas, todo el tema de mejorar la cartera de proyectos y actividades, también reimaginar el blended finance y las garantías y definir marcos de estándar y financiamiento sostenibles. Nosotros permanentemente estamos trabajando con las bilaterales para, obviamente, que el sector financiero, que ha progresado mucho, las entidades ya tienen que liderar esto. Necesitamos y acompañar, y ahora lo veremos en el siguiente capítulo, acompañar a las empresas, instituciones y familias en esa transición. En lo que corresponde a mi trabajo actual, cuando hablaba con John y Philippine, básicamente trabajo para accionar medidas desde un retail, de una persona física, a una pyme, a una empresa. No me voy a centrar en la estrategia de BBVA, pero sí, obviamente, el compromiso de BBVA es fomentar sostenible, está dentro de la estrategia global de las áreas del banco. Hay un compromiso que fue repactado ya 3 veces de movilizar 300.000 millones. Al 2025 tenemos que hacer 300.000, por lo cual creemos que durante este año se va a volver a reformular. Alcanzar 0 emisiones netas en el 2050 en los principales sectores emisores. Obviamente, aquí hay un tema de acompañamiento a esos clientes. Tenemos en estos 2 últimos años se ha formado a más de 120.000 empleados en todo el mundo en temas de sostenibilidad. Los banqueros actualmente están distribuidos por sectores con procesos de formación continua para aproximarse a los sectores y poder dar soluciones especializadas. Las palancas donde nos estamos centrando en BBVA, bueno, son muy orientadas en todo el tema de las oportunidades en la mitigación del cambio climático, ahí en el tema de clima, todo el tema de la oportunidad en capital natural. Esto es una gran oportunidad, poco medible, pero una gran oportunidad, ya sea temas de agricultura, ya sea agua, ya sea reciclaje, y todo el tema, obviamente, que BBVA viene trabajando en muchos de los países de América Latina en las oportunidades en el ámbito climático, en el ámbito social. ¿Cómo lo estamos haciendo? Para que tengáis todos la visión y cada uno se puede sentir identificado en cada uno. Nosotros lo tenemos distribuido en 3 grandes bloques, en clientes corporativos, como comentaba, foco los banqueros en los sectores con altas emisiones, trabajando muy fuertemente de la mano de ellos, y ahora veremos cómo. Foco en empresas con temas muy transversales que tienen que ver con la eficiencia energética, la renovación de flotas, el agua, la circularidad, la infraestructura, el emprendimiento y toda la parte minorista en un foco de ahorro, movilidad, autoconsumo y principalmente en los no bancarizados. Solamente para que tengamos esta foto, en 3 minutos, una de las cosas que estamos trabajando es estrategia de descarbonización con estos grandes clientes. Hacemos planes de análisis sectoriales, nos sentamos con estos clientes. Comentaba que ayer había tenido una reunión con una empresa importante mexicana sobre cómo puede ser su plan de alineamiento a la descarbonización, no solamente de ellos, sino del Scope 3, que es su cadena de suministro. Evaluar planes de transición para cada uno de los clientes, no solo para él, si fuera necesario, también para su cadena de suministros, o sea, para sus proveedores. Y en algún caso tenemos pedidos de alineamiento también de soluciones para sus propios clientes. Y alinear todo esto a las políticas de admisión de operaciones. El banco ha tenido que dar un giro de 180 grados en todo el tema de admisión de operaciones en el ámbito de riesgos, que muchas veces es lo que puede limitar una operación a otra. Cuando nos centramos en el rol activo en el cambio sistémico, hay que, por un lado, impulsar el cambio dentro de la industria, desarrollar alianzas, como decíamos, con otros sectores, e impulsar una regulación consistente y de colaboración público-privada. Cuando hablamos, al final, la sostenibilidad es una ventaja competitiva para BBVA. Como decía,
y cuando les compartan la presentación, esto está embebido en toda la estructura del banco, incluida la incentivación de cada uno de los empleados del banco. Algunas de las soluciones en 2 minutos. Como les decía, nosotros tenemos un fuerte apalancamiento en todo el tema de lo que es el asesoramiento a clientes, ya sea desde perfilar un cliente de la banca corporativa o banca mayorista, al perfilado de un cliente de banca de empresas que tiene una necesidad y si no la tiene, tenemos un modelo de advisory, de aterrizaje de cómo tiene que abordarlo. Como le decía, tenemos ya sea operaciones finalistas, operaciones generalistas y también banca de inversión a través de fondos que podemos acercar a algunas de las empresas que son especializadas en inversiones para muchas de las startups que están creciendo en el sector. Simplemente para que os quedéis con alguna de las ideas, no solamente en todo el tema de lo que es electrificación y eficiencia, ya sean operaciones de energía a futuro, se llaman PPA, que en Europa está funcionando muy bien. Tenemos también alguna operación en México. Todos los modelos de autoconsumo, modelos de movilidad, eficiencia energética. Y después tenemos soluciones especializadas o no financieras, que es ayudar a nuestros clientes en todo el cálculo de la huella de carbono, ayudar a los proveedores de nuestros clientes, ayudar al cálculo de huella hídrica y a proyectos de descarbonización. He traído aquí 3 ejemplos, a ver si se ve este. Es un ejemplo de Perú. Nosotros hemos delimitado unos KPI, unos compromisos de estas empresas, un compromiso verde que facilita la instalación de la mejora logística de su planta. Aquí, a partir de estos compromisos que se han adquirido, podemos abordar temas de economía circular, de eficiencia energética, de agua y de gestión de materiales, ¿no? Al final, lo que aquí se trata es aumentar los residuos no sanitarios reciclados. Lo que buscamos acá, el rol de BBVA, es en toda la cadena desde la necesidad del cliente. Nuestra idea es trabajar en todas las necesidades del cliente, ya sea nosotros con nuestro asesoramiento o con nuestros productos financieros y también a través de terceros que le puedan facilitar la realización de cada uno de sus proyectos. El segundo ejemplo, bueno, esto es otro ejemplo también de Perú, que me parecía de los que pude elegir hoy, es un préstamo comercial sostenible para toda la operación más importante de agua con impacto social de Perú. O sea, aquí básicamente es un tema de habilitación de aguas potable y alcantarillado de Perú, de Lima. Tiene un fuerte impacto en la inclusión social y obviamente al acceso al agua. Y esto es básicamente un préstamo comercial con condiciones especiales por temas de sostenibilidad. Y para acabar, uno que hemos hecho de la mano de Codes y Coca-Cola, BBVA en España ha firmado un acuerdo de colaboración. Si conocéis todos España, bueno, obviamente es rico entre otras cosas por la cantidad de bares que tiene, 340.000, y hemos cerrado un acuerdo de colaboración con Coca-Cola para llevarle una solución con un financiamiento a los 340 baristas en España. ¿Qué quiere decir esto? Todos los bares van a poder tener, aquellos que se comprometan básicamente a temas de eficiencia energética, van a tener, o por un lado, un asesoramiento de un especialista como es Codes, por otro lado, una parte de financiamiento con unas ventajas competitivas de BBVA, hoy son creo que las mejores en tema de financiamiento, y obviamente esto colabora con el Scope 3 de Coca-Cola. Esto es una de las medidas que queremos llevar y en desarrollo tendremos para el año 2025 soluciones que ataquen directamente no solamente a las grandes empresas, medianas empresas y pequeñas empresas, sino también a sus cadenas de suministros. Se dicen cadenas de suministros porque esto facilitaría la transición de muchas empresas, no solamente con la colaboración del que le compra el producto, sino con unas líneas de financiamiento muy blandas. Muchas veces, hablando de las bilaterales que comentaba Sandra, nosotros participamos en muchos convenios con las bilaterales que fomentan estas iniciativas para mejorar los beneficios de las personas que adquieren de esto, ya sea desde una vivienda social hasta grandes operaciones. Y hasta ahí. Yo creo que con eso tenemos un pantallazo básicamente de nuestra tarea global en el acercamiento, ya sea de grandes clientes como de pequeños clientes.
Muchas gracias, Pablo, por tu presentación de ese compromiso que tenéis desde el BBVA con todo el tema de la financiación para alcanzar el net zero. Y sobre todo, pues bueno, eso como desde BBVA la sostenibilidad la consideráis una ventaja competitiva, ¿no? Que realmente es el enfoque que tenemos que tener todos, que realmente si actuamos es una ventaja competitiva. Sin más, por no hacer perder más tiempo, vamos a dar paso al segundo caso de éxito, en este caso desde Latinoamérica. Tenemos a Fernando Salazar. Es el coordinador de Clima para América Latina y el Caribe de la iniciativa financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, también conocido como UNEP-FI. Pues Fernando, cuando quieras. Perdón, que estaba en mute. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por la colaboración, a ECODES, también al equipo de Por el Clima. Eh, pues en efecto, como comentaba Pablo, ¿no? y Sanda, no, yo traje una presentación, tampoco me voy tampoco la voy a desarrollar en mucha profundidad, pero un poco sí que quería resaltar un poco los mensajes que ellos dos presentaron. El de Sandra, de esta necesidad de actuar y de mitigar, que es un poco, también un poco lo que vengo a hablar en esta presentación, de cómo estamos ayudando a las instituciones financieras a mitigar. Y bueno, Pablo lo presentó muy bien, ¿no? La Net Zero Banking Alliance, ellos son socios fundadores y colaboran de una forma, diría yo, titánica desde el inicio en estas cuestiones de descarbonización en la industria. Yo me voy a centrar sobre todo en cómo vemos la situación en América Latina y cómo podemos ayudar a las empresas y a las instituciones financieras en América Latina a precisamente acelerar ese viaje de mitigación. Entonces, bueno, es un poco lo que vengo a presentar, cómo lo abordamos. Y nosotros el punto de partida que tenemos es ponernos en los pies de muchos de ustedes, ¿no? Este puede ser el día a día de muchos de ustedes, donde pues, tienen que ustedes dar sentido a una regulación incipiente, una sopa de letras de muchos actores, donde entramos UNEP-FI, GFANS, ¿no? Todas estas instituciones y luego además pues todas las, digamos, iniciativas que ustedes estén empujando internamente. Pues para mayor complejidad, y aquí no me voy a detener mucho, pero este es un mapa de calor de los distintos sectores donde están las emisiones en América Latina. Entonces, como pueden ver, cada país es un mundo, cada país va a tener que enfrentar una situación de emisiones y de mitigación completamente distinta y por lo tanto pues tendrán que ser creativos en la solución y en el desarrollo de algunas tecnologías. Del mismo modo, cada país se encuentra en un entorno regulatorio y competitivo distinto. Hay países que ya han introducido una taxonomía sostenible, hay países que ya tienen un compromiso net zero, que tienen unas normas de reporting, etcétera, pero no todos, ¿no? Y lo mismo pasa con la industria. No toda la industria ha lanzado el mismo volumen de deuda, no toda la industria, digamos, está comprometida con marcos como la Net Zero Banking Alliance o los principios de banca responsable. Entonces, para precisamente ayudar a esas instituciones, nosotros creamos esta ruedita. Algunos de ustedes ya estarán familiarizados con ella, entonces tampoco me voy a detener mucho. Simplemente, brevemente en esta lámina me gustaría navegarla con ustedes porque nosotros junto con GFANS, que son nuestros socios en conocimiento en estos temas, nos paramos a pensar y decir, oye, ¿cómo puede un banco, independientemente si está en Vietnam, en El Salvador o en Alaska, empezar a desarrollar su camino de mitigación, ¿no? Entonces nosotros vemos tres bloques de acción o tres bloques donde, digamos, ellos pueden dar respuesta a uno, ¿qué desarrollo? Que sería este bloque uno de capacidades centrales. La segunda pregunta sería, ¿qué compromiso marco? Y sería el segundo bloque de compromisos y objetivos. Y el tercero es cómo pongo ambos en marcha, ¿no? Cómo todas estas capacidades que desarrollo las pongo en marcha. No me voy a detener ni en el bloque uno ni en el bloque 2. Me quiero meter en el bloque 3 de implementación, dado que muchos de ustedes ya habrán avanzado en temas de reporting, temas de governance, algunos ya han firmado compromisos. Sí me gustaría hablar de oportunidades, ¿no? Y ver un poco la forma en la que en América Latina vemos esas oportunidades. Solo una pequeña clarificación. Este marco, por favor, no lo vean como como un esquema de reporting nuevo, es simplemente una caja de herramientas, que a mí me gusta llamarlo,
para que ustedes se puedan sentar y reflexionar con sus equipos de sustentabilidad y saber en qué área pues, ustedes tienen un gap o qué áreas quieren empujar más. Esto no es, digamos, como una receta o la panacea, esto es realmente un ejercicio de reflexión estratégica. Y ahí voy a ir, la verdad, al bloque tercero, pero únicamente me detendré en esta lámina para que vean que es, en efecto, un trabajo multidisciplinar, es un trabajo, digamos, transformativo, como fue digital en los bancos o como está haciendo la inteligencia artificial. Esto involucra a muchos equipos. Entonces, bueno, decirles que invitarles también a leer esa publicación del Climate Mitigation Journey. Al final del evento les puedo pasar también el link para esa publicación, pero me voy a detener realmente en el bloque tercero, que el bloque tercero es precisamente cómo financiar, ¿no? Cómo poner estas capacidades y estos compromisos en marcha. Ahí hay una serie de capacidades para el desarrollo y materialización de esta estrategia transformativa y de accionar, ¿no? Palancas de transición. Ahí pueden ver, ¿no? El tema de planes, productos, toma de decisiones, políticas de ciertos sectores, lo que comentaba Pablo, muy interesante del engagement con clientes, el modelo operativo, las soluciones de datos. Les invito a leerlo. Yo me voy a centrar más bien en los planes de transición y los productos y servicios, dado que es un poco el enfoque de esta sesión. Y ahí poner en valor el trabajo que han hecho nuestros socios en GFunds. Ellos, con todo el tema de planes de transición, ya han empezado a ver estrategias tipo que suelen los bancos e instituciones financieras poner en marcha. La primera es, digamos, lo que comentaba también Pablo, ¿no? Las oportunidades dentro de la cadena de valor. Ahí ponemos dos ejemplos, ¿no? De todas las oportunidades de transición que existen, por ejemplo, para todo el desarrollo de paneles solares o de vehículos eléctricos. He querido simplemente hacer un pequeño inciso en esa porque es la que muchos bancos están empezando. Las estrategias 2, 3 y 4, digamos que requieren un poco más de ingeniería, que es para alinear precisamente sus portafolios a escenarios de descarbonización. Cuando no están alineados, entender en qué punto se pueden alinear. Esa sería la estrategia tercera. Y la cuarta es entender aquellos activos que son más intensos en carbono y entender la fecha de cierre de estos, ¿no? Estamos hablando de tecnologías como el carbón, tecnologías como oil and gas, todos ustedes las conocen. Entonces, les invito a leer las publicaciones de nuestros colegas de GFANS sobre planes de transición. A mí me gusta también pararme un minuto a hablar de las dinámicas de mercado, las oportunidades que decía precisamente también Pablo, ¿no? Dentro de América Latina, ¿no? Para que algunos bancos, ¿no? A lo largo de la región, pues también con el conocimiento de la industria y el conocimiento de sus clientes, pues puedan entender algunas de estas oportunidades y puedan identificarlas junto con sus clientes, ¿no? Estamos hablando de temas de energía, de soluciones basadas en naturaleza, electromovilidad, hidrógeno, temas también industriales. Em, pero bien, ahí no me va a parar mucho más en estas dinámicas, pues seguramente muchos las conocen más o las han reflexionado más que yo, pero sí lo que quiero llamar es un poco a qué es lo siguiente, ¿no? O cómo nos podemos imaginar el futuro. Y, y ahí yo lo que quiero comentarles es a día de hoy cómo está la alianza de Net Zero Banking Alliance. Estos son los volúmenes totales de activos en algunos de estos países, ¿no? De América Latina y cuánto de esos activos están, digamos, adscritos a signatarios de la Net Zero Banking Alliance, siendo filiales de bancos internacionales o siendo signatarios regionales, ¿no? Bancos locales en estos países, para que vean un poco cómo está la imagen. Decirles que también algo que creo que va a ser incipiente va a ser que Net Zero no va a ser suficiente. Ya hay bancos que están pensando en agendas verdes y agendas azules, ¿no? Como pueden ver en esta lámina. Entonces, invitarles también a que piensen en ese futuro, ¿no? En el que no solo es descarbonizar, sino también es encontrar, digamos, un impacto positivo con la naturaleza. Y aquí ponerles un ejemplo de México, de una reflexión que hicimos. Esto es un poco cómo está dividido en emisiones a día de hoy el país.
en sectores en los que tendrán que enfrentar, ¿no? Abatimiento de emisiones, cuáles son esos sectores económicos tipo, y la parte derecha, la verde, son algunas de las tecnologías que se han identificado, ¿no? Para precisamente la descarbonización y un poco la que también animamos, ¿no? A entidades en el país a que empiecen a pensarlas, a que empiecen a, digamos, a entender el modelo de negocio y que puedan también acceder a financiación de transición. Luego, bueno, yo es que soy un millennial que está empezando también a navegar estos temas de inteligencia artificial y un día con un compañero de trabajo empezamos a ver de, oye, ¿cómo puede ser el futuro, ¿no? Las industrias del futuro en México y cómo, ¿no? Puede mirarse el día de mañana, digamos, apoyándose en inteligencia artificial. Estas son simplemente para inspiración algunas de las tecnologías o cómo podrían verse algunos lugares de México. Esto es simplemente por curiosidad y por darle cierre. Y únicamente les invito a leer la publicación sobre el Climate Mitigation Journey, este marco de referencia que les comentábamos, dado que ahí tenemos un largo listado de capacidades que pueden tanto bancos como instituciones financieras desarrollar. Algunos de ellos ya trabajan con nosotros en este marco. Veo nombres familiares acá en la llamada. Entonces, bueno, a los que no conozcan la publicación, les invito a leerla. La vamos a publicar en español seguramente el próximo mes. Así que, bueno, si quieren también seguirnos en redes, ahí estaremos haciendo em, publicación de la misma. Y muchas gracias, por supuesto, por la invitación y por el tiempo. Y feliz de resolver cualquier duda. Muy bien, muchísimas gracias Fernando por tu presentación. Creo que has dejado ahí bastantes deberes a todos, ¿no? Para curiosear y seguir avanzando más con esta información que nos has facilitado. De hecho, ha habido alguna pregunta en el chat sobre precisamente esto, ¿no? Si la documentación que has presentado, si la podremos, pues bueno, si podrá estar disponible para todos. Si os parece, al finalizar la sesión nos hacéis llegar todas vuestras presentaciones y así se lo reenviamos a todos los asistentes. Pues sin más, ya hemos llegado a las tres ponencias al final de esta sesión. Quedan unos 10 minutos que está abierto para que todos los que estáis aquí conectados podáis participar, podáis desbloquear el micrófono o si preferís hacer alguna pregunta a través del chat. Os animamos que tenéis aquí la oportunidad de tres grandes ponentes para poder resolver todas vuestras dudas. Sí, hay una mano levantada, Mariano Villares. Ahí está, muchas gracias. Bueno, muy interesante las tres exposiciones. Mi consulta va más que nada con el tema del financiamiento bueno, tengo entendido que el fondo de los 100.000 millones de dólares todavía no se logró conformar. Totalmente de acuerdo que es insuficiente, pero si no se logra conformar ese fondo y todavía hay muchas trabas para eso, si tiene sentido seguir pensando en fondos más grandes o que se negocien fondos más grandes y todavía lo más básico no se logró. Muchas gracias, Mariano. No sé si alguien quiere contestar, Sandra. Sí. Justo. Bueno, primero quizá un punto, los 100.000 millones no tenían como objetivo formar un fondo, es decir, iba a ser un flujo de financiamiento, idealmente iba a irse hacia el Fondo Verde del Clima, pero eso no sucedió nunca porque de hecho los países desarrollados no querían que ese fuese el objetivo. La idea de los 100.000 millones es que se dieran de manera anual a partir del 2020. El 2022, de acuerdo a datos de la OECD, señala que se transfirieron 116.000 millones de los 100.000, es decir, se alcanzó, pero el gran problema de estos 116.000 y la manera en que la OECD reporta es que se integra tanto financiamiento público como financiamiento privado en muchos casos, cuando en realidad se trataba de un financiamiento que tendría, bueno, nunca se definió, ¿no? El mandato habla de movilizar 100.000 millones de manera colectiva, pero justamente ese es uno de los grandes, digamos, temas de narrativa que están fallando en el sistema, porque en teoría deberían ser provisión de países desarrollados a países en desarrollo y eso no se clarificó. Por eso ahora estamos negociando una nueva meta colectiva cuantificable de financiamiento que debe sustituir estos 100.000 millones y que debe aprender de esas lecciones de los 100.000 millones.
Lo que es importante decir es que el objetivo de esta meta es que sí haya como un reconocimiento idealmente de qué es público, es decir, qué debe venir de los países desarrollados y qué debe ser adicional o lo que llaman ahora la meta inversión. O sea, qué otros flujos podrían ser parte, si es que son parte de esta nueva meta, ¿no? Entonces, lo que sí también es interesante es que hoy por hoy, por ejemplo, existe un estudio de necesidades. Importante decir que está NCQG, que es el acrónimo que van a escuchar mucho, tiene como uno de sus mandatos tomar en cuenta las necesidades y prioridades de los países en desarrollo. Y ahora, pues esas prioridades y necesidades están valuadas ya en trillones, ¿no? O sea, de acuerdo al Comité Permanente de Financiamiento, se necesitarían 5.8 trillones para invertir en la implementación de las NDCs, tan solo de aquellas que señalaron que necesitan ese dinero. O sea, no todas las NDCs han sido cuantificadas o estimadas en cuánto cuestan, ¿no? Pero aquellas que han señalado cuánto cuestan requerirían 5.8 trillones de dólares, ¿no? Entonces, por eso decimos que los 100,000 millones efectivamente se tienen que cumplir. Y hay mucho más que está fluyendo, pero creo que es un tema de transparencia, ¿no? De cuál va a ser el sistema que va a permitir monitorear. Entonces, sí, se tiene que cumplir los 100,000 millones para garantizar esa seguridad y confianza en el sistema, pero pues tenemos que apelar a que sí hay capacidad financiera de los países de movilizar mucho más y por eso este NCQG va a ser uno de los, o sea, es el tema de la COP29 más importante que estamos discutiendo actualmente y que tiene que llegar por lo menos al trillón, pues, como mínimo, si queremos hacer algo significativo. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Creo que has dejado bastante clara la respuesta a la pregunta. Espero que Mariano esté satisfecho. No sé si hay alguna cuestión más. Si no, quizás, Filipín, podemos proyectar rápidamente una pequeña pregunta que hemos lanzado, pues bueno, para animar a la gente que participe, para ver cuáles son sus principales dudas o inquietudes en materia de financiación. Sí, la comparto ahora, aunque quiero destacar que Fernando justo antes ha dicho que había compañeros aquí de varios bancos y me hubiera gustado escuchar un poco lo que hacen también otros bancos en esa carrera. Ahí aparece la votación con solo una pregunta con varias opciones sobre qué información más os falta en temas de financiación, de cómo financiar su transición. Bueno, aquí precisamente tocábamos dos temas que han salido hoy en las distintas ponencias. Por un lado, los proyectos de adaptación, ¿no? Que vemos que falta financiación destinada a este tipo de proyectos, que estamos focalizados en mitigación. Y también el tema de la rentabilidad de la transición, ¿no? De si a las empresas realmente les es rentable invertir en proyectos que le lleven hacia la transición a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Y bueno, aquí en este caso, pues Pablo destacaba desde el BBVA que realmente la sostenibilidad tiene que ser algo estratégico, ¿no? Que realmente es rentable. Yo creo que aquí lo importante, John, es entender que muchas de las empresas con las que nos sentamos tienen que ver un beneficio de entrada. Y lamentablemente hay un tema de ahorro. Es una gran discusión y esto lo creemos que es muy relevante tenerlo claro. Muchas veces discutimos con la administración pública y de la mano también de CODES que si no ven un beneficio, si no ven un beneficio de ahorro es muy difícil que te transicionen. Aquí, en España y en cualquier lado de América. Si hay ahorro, seguramente esa transición va a ser, obviamente, salvo que sea regulatorio. Pero bueno, esa es... Totalmente de acuerdo, Pablo. Ahí tenéis una pregunta de... Sí, Vivian, por favor. Hola, Filipín, muchísimas gracias y gracias a todos. Soy de Pacto Global Red Colombia.
Y bueno, sí, con base en precisamente en esta encuesta, sí nos parece muy importante desde nuestra red poder empezar a verificar. Creo que en Colombia se han hecho esfuerzos, pero yo creo que es necesario muchísimo más impulsar el tema desde las pymes, ¿no? Que al final son el centro de todo el desarrollo económico de nuestra región, particularmente de Latinoamérica. Así que pues necesitamos dinamizar muchísimo más esos mecanismos desde, desde el hecho de que sepan que es un inventario de gases de efecto invernadero, pero que también tengan la posibilidad de acceder precisamente a lo que tú decías, John, a financiación en temas de adaptación, pues porque es lo más crítico para nosotros. En este momento, particularmente en Bogotá, nosotros estamos enfrentando una crisis de agua. Sé que en México también han habido casos. Entonces, ¿cómo podemos adaptar a estas empresas para hablar de esa necesaria transición justa a la que nos estamos viendo abocados por todos los temas de la necesidad de descarbonizar la economía? Gracias. Muchas gracias, Vivian, por tu intervención. No sé si alguien quiere, pues bueno, puntualizar o añadir algo. Si no, pues bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que decía Pablo, cómo podemos convencer a las empresas, ¿no? A las pymes, sobre todo, que son las que menos recursos tienen, de que realmente la transición, pues es rentable para ellos y es necesaria. Y yo creo que, como comentaba Pablo, por lo menos desde nuestra perspectiva, nuestra experiencia, compartimos totalmente que el mensaje tiene que ser que les va a suponer un ahorro, ¿no? La mayoría de acciones encaminadas a reducir emisiones, pues son encaminadas a reducir también consumos y por tanto también trae un beneficio que es un ahorro en los costes económicos. Pero a veces es difícil el vincularlo o al hacer esta narrativa para convencer, ¿no? que se suman a ello. Sí, Sandra, perdona si quieres intervenir. Sí, rapidísimo. No sé si están familiarizados con CBAM, que es el Carbon Budget Adjustment Mechanism, que es esta medida que está estableciendo la Unión Europea para todos los productos de importación. Y creo que es muy debatible. Yo tengo mis reservas con CBAM, pero justamente habla mucho de cómo pues para bien o para mal, se están estableciendo algunas regulaciones que van a tener un impacto bien grande en muchos de los sectores en América Latina, en África, en Asia. Y justamente uno de los debates que estamos dando es que si bien va a incentivar a que haya una transformación en términos tecnológicos y demás, tiene que venir tiene que venir con un paquete de apoyo a las empresas. Es decir, no es solo imponer la regulación, sino ayudar a las empresas, a aquellos sectores con mayor intensidad de carbono, a hacer estas transiciones que no necesariamente van a ser baratas. Y ese es un tema. Claro, en la Unión Europea ya resolvieron muchos temas, pero en América Latina, en África y en Asia no. De hecho, muchas empresas recién empiezan, digamos, a tomar digamos, a despuntar. Entonces es como mecanismos que van a incentivar, que está bien que incentiven, pero cómo van a venir acompañadas de paquetes de apoyo que permitan a las empresas transformarse y sí entrar a un mercado competitivo de manera realmente competitiva y no en desventaja, porque la verdad es que la mayor parte de las empresas que van a ser afectadas, claro, son muchas grandes chinas y por ahí algunas, pero sí que va a tocarle, sobre todo, no solo porque es IBAM, es también la regulación para el tema de deforestación, que también es una regulación que ya se está impulsando. Entonces, quizás solo para poner que es importante no perder de vista que sí hay una necesidad de tener ese acceso a esa transformación tecnológica para poder cumplir con regulaciones. Entonces, van como un poco de la mano, ¿no? Justo, y creo que eso es parte de lo que tenemos que trabajar a nivel de la transformación del sector financiero, no solo hablar de los trillones que se están movilizando, que sí que se están movilizando, sino cómo lograr esas inversiones más fundamentales para alcanzar la transformación de manera más justa. Gracias. Muchísimas gracias, Sandra y Vivian, por su pregunta. Sé que Fernando ahora tiene que irse. Fernando, muchas gracias por tu participación. Y solo quiero, si nadie más tiene una pregunta, que aún tenéis tiempo de preguntar cualquier cosa o de exponer sus dudas o casos de éxito. Y sí, veo una última pregunta en el chat.
Ay, perdona, veo enviar un enlace para consultar esa información, Sandra, si tienes. Y Fernando pone un mensaje en el chat diciendo que podéis contactarle para cualquier cosa. Y nada, solo quiero cerrar ese espacio, si no hay más preguntas, compartiendo un poco esos resultados de encuesta. Y creo que ese puede ser una buena orientación, ¿no? En términos de acción y de comunicación, diciendo que lo que más hace falta ahora en términos de información para la transición sería a qué entidades y organismos financiadores, perdona, tenemos acceso, sobre todo como pymes, como empresas medianas, como empresas que están en países de América Latina y del Caribe con menos recursos y una situación estructural infraestructural menos estable, ahí hacia qué entidades nos podemos orientar. Y eso va encaminando con la rentabilidad de la transición que ya hemos comentado. Sin más, os digo muchas gracias. No sé si Sandra o Pablo queréis compartir una última cosa, pero muchísimas gracias. Quizá solo una invitación. Del 7 al 11 de octubre vamos a celebrar la quinta semana de financiamiento climático en América Latina y el Caribe. Justamente vamos a hablar mucho de este tema de la transformación del sistema financiero y cómo juegan los diferentes actores. Así que a través de Philippine les voy a compartir la invitación y ojalá pues puedan participar. Estaremos con muchos representantes de instituciones financieras, de gobiernos y demás. Así que siempre, pues, óptimo poder seguir discutiendo de estos temas. Gracias. Por mi lado, nada más que agradecerles el espacio. Yo creo que las oportunidades están claras. Yo creo que la acción está por delante, o sea, tenemos mucho por delante, tenemos mucho que seguir aprendiendo y ayudando a cada uno de los sectores. Muchos de los temas son muy desconocidos, no se saben cómo medir, pero sí existe una oportunidad. Entonces ahí creo que las entidades financieras tenemos que hacer un esfuerzo de entender cada vez más a cada uno de los sectores. Genial, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a los ponentes y la ponente del día. Y gracias a todos los asistentes y las asistentes por su presencia y el interés. Y quedamos en contacto. Que tengáis buen día y buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego.